Vamos a ver en este caso, ¿sí? Tenemos lo siguiente, una función, una transformación lineal que va de los polinomios de grado 2 a los polinomios de grado 2, ¿sí? Que cumple con esta característica, ¿no? O sea, vamos a tener los polinomios de la base, que están dados por a por t cuadrado más b por t más c, y de la imagen con lo que ustedes ven acá a continuación. Si notamos que van a aparecer dos valores, que son alfa y beta, ¿sí? Que son dos coeficientes indistintos, ¿no? Pero justamente la idea es encontrar cuáles son esos alfa y beta para que la función sea un isomorfismo. Entonces, ¿cuál es la condición para que una determinada transformación sea un isomorfismo? Bueno, que a la vez tiene que cumplir dos condiciones a la vez, que sea epimorfismo y monomorfismo. Es decir, que sea... Es decir, esto es mejor a veces verlo con el lenguaje, digamos, de las funciones normales, ¿no? Donde uno, por ejemplo, para un isomorfismo está hablando de una función biyectiva. La analogía, ¿no? En el caso de que sea monomorfismo, vamos a tener que, en este caso, el núcleo debe ser 0. ¿Qué quiere decir que el núcleo sea 0? Que la función es inyectiva. ¿Sí? Porque básicamente hay una relación 1 a 1 entre imagen y, digamos, dominio, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener los dos conjuntos, acá tenemos la transformación, entonces la relación de puntos es 1 a 1, por ejemplo. Y epi quiere decir que sea subyectiva o surjectiva, depende de cómo ustedes lo vean, que quiere decir que se genera todo el subespacio de dimensión P2. Entonces esto lo podemos ver a través de lo que sería nuestra, digamos, lo que sería nuestro teorema de la dimensión, ¿no? O sea, f va a estar de b incluido en P2, ¿sí? Vamos a ir a un b incluido en P2. Entonces vamos a tener que, por el teorema de la dimensión de ese b, ¿sí? Que en este caso la dimensión de P2 nos va a quedar la dimensión de la imagen de f más la dimensión del núcleo. Entonces, esto, dado que estamos en P2, P2 tiene dimensión 3. Recuerden siempre, por las dudas, si no se acuerdan, si estamos hablando del polinomio de grado 2, esos polinomios están generados por la base canónica 1, t y t cuadrado. Entonces siempre son tres vectores linealmente independientes, ¿no? Entonces en este caso estamos hablando de que esto va de L3 y que la suma de las dimensiones y el núcleo nos va a quedar en 3. En el caso de que sea una función inyectiva, eso obliga a que el núcleo tenga dimensión 0, ¿sí? Y por lo tanto también obliga a que la dimensión de la imagen sea 3, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Entonces, vamos a ir por partes. En el caso, vamos a empezar primero con el caso que sea monomorfismo y luego probando que es epimorfismo, ¿no? Entonces, para que sea monomorfismo, esto ya lo digo, estamos repasando los conceptos de teoría, si no hay nada, digamos, nuevo bajo las estrellas en ese sentido. Entonces eso obliga a que el núcleo de la transformación sea 0. ¿Cómo hacemos? El núcleo básicamente son, la imagen nos tiene que dar 0. ¿Cuáles son los vectores, cuáles son los factores a, b y c que nos van a dar 0 acá? Entonces vamos a tener a menos alfa por b por t cuadrado más b menos beta por c por t más a menos b. Esto nos va a quedar 0, es decir, 0 por t cuadrado más 0 por t más 0. Si hacemos la igualación entre cada uno de ellos, ¿sí? A lo que vamos a llegar es que vamos a armar un sistema de ecuaciones de acá que nos diga a menos alfa por b es igual a 0, después b menos beta por c es igual a 0 y después a menos b es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, la única forma de que esto se cumpla, ¿sí? Sería, por ejemplo, en este caso tendríamos que tener que a es igual a b, por ejemplo, ¿sí? Ya lo que sacamos de acá, a es igual a b. Venimos acá, esto nos queda a menos alfa por a es igual a 0, con lo cual esto implica que a por 1 menos alfa es igual a 0. Entonces la única forma, acá esto implica o que a sea 0 o que 1 menos alfa sea 0 también, ¿se entiende? Pero bueno, justamente acá con el tal de que a sea 0 está bien. Lo mismo pasa con el siguiente caso. Entonces la única forma de que esto tenga una solución determinada es que los tres coeficientes sean 0, con lo cual ahí probamos que es un monomorfismo, ¿okay? Entonces, vamos a probarlo en este sentido, ¿sí? Supongamos que
nosotros vamos a tener en cuenta para este sistema de ecuaciones, lo podemos ir resolviendo también a través de un sistema de ampliado, ¿sí? Y resolver con determinante, o vamos también a resolverlo en forma escalonada. Entonces vamos a tener acá, esto lo que nos va a quedar va a ser para A, para B y para C, y para las constantes. Por suerte en este caso, si es un sistema homogéneo, tenemos que las constantes valen todas 0, y acá vamos a tener 1 menos alfa, ¿sí? 0, pues acá tenemos 0, 1 menos beta, acá tenemos 1 menos 1 y 0, ¿de acuerdo? Entonces, ya les digo, se puede triangular, o lo que pueden hacer es, en este caso, para que el sistema sea homogéneo, el determinante de esto tiene que ser 0. Entonces, en este caso vamos a tener, por ejemplo, en el caso que el determinante sea 0, se va a anular una fila, o unas varias. Entonces, es un sistema con infinitas soluciones. Para que la solución sea 0, estamos hablando de que el determinante sea igual a 0, con lo cual el determinante de esto nos tiene que quedar distinto de 0, ¿de acuerdo? Para que sea igual a 0 es un sistema compatible indeterminado. Si tenemos que el determinante nos da distinto de 0, es un sistema compatible determinado. Entonces de acá, este determinante nos va a quedar, si tomamos la tercera fila, ¿sí? Vamos a tener 0 por este determinante, esto nos va a quedar por menos b, ¿sí? Por 1 menos alfa, 1 menos 1. En este caso, esto sería con positivo, porque acá estamos hablando de... el mismo puede ser también, recuerden que acá vamos a tener 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá la suma es impar, así que va a quedar con un menos. Entonces esto nos va a quedar como... Entonces de acá vamos a tener beta tiene que ser distinto de 0, o que alfa tiene que ser distinto de 1. Para estos dos casos vamos a tener que va a ser monomorfismo, ¿sí? En el caso de que queramos chequear que la función sea un epimorfismo, con estos dos valores, lo mismo para un alfa y beta determinado, lo que vamos a hacer es tratar de buscar la imagen de nuestra función en particular. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un generador del subespacio de la base de P2, ¿no? Y ver cuánto nos va quedando en cada caso. Entonces vamos a chequear que sea epimorfismo. Entonces en este caso tenemos que estar seguros de que vamos a ir de P2 a P2 y que la imagen de la transformación va a ser todo P2. ¿Okay? Eso sería el punto de partida para resolver el problema. Entonces de acá lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Vamos a tener nuestra base de P2. Esto nos va a quedar, podemos tomar si quieren la base canónica, no hay problema. Entonces podemos tomar como t cuadrado t1. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que buscar la imagen de cada uno, ¿sí? En base a los valores que tenemos en cada caso. ¿Sí? Acá la imagen, recuerden que lo que vamos a hacer es reemplazarla en cada uno de estos valores que tenemos acá. ¿Sí? La voy a escribir acá en rojo arriba para recordarlo un poco. Entonces, f de p y también de t, ¿no? En este caso nos va a quedar como a menos alfa por b por t cuadrado más b menos beta por c por t más a menos b. Entonces, en este caso, de esto vamos a ir reemplazando uno a uno. Básicamente, para obtener la base canónica vamos a tener que ir poniendo ceros en las constantes que no van. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la imagen de t cuadrado, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, digamos, directamente reemplazar por donde corresponda, ¿sí? el t cuadrado en particular, y listo. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo, ¿no? F de t cuadrado me está diciendo que tengo el f de, por ejemplo, a por t cuadrado más 0 por t más 1 por más 0 por c, 0 por 1, digamos. Entonces esto sería el b y esto sería el c, ¿de acuerdo? Entonces en este caso yo tendría b igual a 0 y c igual a 0. Entonces acá, esto lo que me va a quedar es que cuando lo reemplazo acá arriba, ¿sí? Voy a tener que a vale 1, que b vale 0, entonces tengo t cuadrado, y acá se anula todo, entonces esto me va a quedar como
t cuadrado más 1, porque acá a vale 1 y b vale 0. Entonces tengo t cuadrado más 1, y esto en base o en forma vectorial, en forma de t cuadrado, t y 1, voy a tener 1 para t cuadrado, 0 para t porque no tengo nada, y 1 de esta forma. De la misma forma, cuando voy a f de t, ¿qué es lo que voy a tener? F de 0 por t cuadrado, más 1 por t, más 0 por 1. Esto me está dando menos alfa por t cuadrado, más t menos 1, y esto me queda en coordenadas, menos alfa 1 menos 1. Y si hago f de 1, finalmente esto me va a quedar como, en este caso, f de 0 por t cuadrado, más 0 por t, más c por 1, ¿sí? Que en este caso va a valer 1. Entonces en este caso esto me va a quedar como menos beta por t, y acá tengo 0 menos beta 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La imagen va a estar generada por estos vectores que ustedes ven acá, que obviamente son los vectores que hay que ponerlos en términos de la base de P2. Entonces vamos a tener que la imagen de f va a estar generada por, acá voy a escribir los mismos pero con los coeficientes, ¿no? T cuadrado más 1, ¿sí? Después acá tenemos menos alfa por t cuadrado, más t menos 1, y después tenemos menos beta por t. ¿Ok? Entonces ahora lo mismo, para plantear que sea un isomorfismo, esto tiene que generar la base de todo P2, o sea, tiene que tener dimensión 3. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlos en estos mismos vectores triangulados. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 1, 0, 1, después tenemos menos alfa, 1, menos 1, 0, menos beta 0, y triangularlo, ¿no? Entonces de acá pasamos a esto, la primera fila no la tocamos, la segunda fila nos va a quedar fila 2 más alfa por fila 1, para sacar esto que tenemos acá, esto nos va a quedar como 0, 1, menos 1 más alfa, y después acá tenemos esta que no la tocamos, que nos va a quedar 0 menos beta 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El único caso de que se anule la última fila es que beta valga 0. Entonces, en este caso lo que nos pide es que beta sea distinto de 0 para que no se anule esta fila. Y lo mismo pasa acá. ¿Qué valor tiene que tener alfa para que no sea linealmente dependiente con la fila de abajo? Bueno, alfa menos 1 o menos 1 más alfa tiene que ser distinto de 0, por lo tanto alfa tiene que ser distinto de 1. Porque, ¿qué pasa? Si esto se anula va a ser 0, 1, 0 y esto va a ser 0 menos beta 0, pero igualmente se va a anular alguna de las dos. Entonces, para que sea epimorfismo, misma condición que antes, si nosotros tenemos que alfa es distinto de 1 y que beta es distinto, o sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Esas serían las dos condiciones en particular. Después, ¿qué otra cosa pide el problema? Nosotros tenemos que encontrar la matriz que sea inversa a lo que nosotros estamos buscando ahora, o lo que nosotros tenemos ahora a continuación. Si vamos al enunciado, lo que nos pide es, por ejemplo, en el caso B, si tenemos alfa igual a beta igual a menos 1, ¿sí? Tenemos que hallar f inversa. Entonces, en ese caso, ¿qué técnicas tenemos? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer sería, podemos volver a lo mismo que teníamos al principio, la relación de las imágenes que vimos antes, ¿no? Y después tratar de cambiarlos ahora reemplazando con los casos importantes. Es decir, yo iría acá directamente a estas imágenes que ustedes ven acá, que es básicamente cómo encontramos el conjunto imagen. Para encontrar una transformación en sentido inverso, lo que tenemos que hacer es una transformación que vaya, justamente como lo dice la palabra, al revés de nuestra transformación original. Es decir, no hace falta que encontremos una expresión, digamos, analítica del problema, sino que solamente con la asociación ya alcanzaría. Entonces en este caso tenemos, por ejemplo, f en t cuadrado, que nos va a quedar como 1, 0, 1. Después tenemos f de t, que nos va a quedar como menos alfa, 1, menos 1. Y después tenemos f de 1, que nos va a quedar como 0 menos beta 0. ¿De acuerdo? Si reemplazamos por lo que nos piden acá, que alfa y beta sean menos 1, ahora el problema pasa a ser el siguiente. F en t cuadrado nos va a quedar como 1, 0, 1. Después tenemos f en t, que vamos a tener menos menos 1, que es 1, 1 menos 1. Y después f en 1 vamos a pasar a ser 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, f, el conjunto f, va a estar generado por estos tres vectores en columna, lo que hemos hablado siempre, ¿sí? El primer vector, 1, 0, 1. Después el segundo vector, que es 1, 1, menos 1. Y el tercero, que es 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar la matriz inversa, justamente
dada f, ¿sí? Para encontrar la matriz de transformada inversa, básicamente, si a esta supongamos que le ponemos A, esta va a ser A a la menos 1, que es la matriz inversa. ¿Sí? Esto generalmente, ¿qué técnica se usa para estos casos? Bueno, uno tiene la matriz a resolver, tenemos la matriz identidad, que en este caso va a ser de 3×3, y por algún método de triangulación de Gauss-Jordan, vamos a llegar a tener la matriz inversa de este lado y la matriz identidad, perdón, de este lado y la matriz inversa del otro. Entonces, como son muchas cuentas y no agrega demasiado valor al punto que estamos viendo, porque ya lo vimos en álgebra 1 y demás, vamos a poner la matriz inversa de f, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar como 1/2, 0, menos 1/2, 1/2 positivo, perdón, 1/2, 0, menos 1/2, 1/2, menos 1/2, 0. Esto sería lo que va quedando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra matriz, nuestra transformada, ¿sí? O sea, nuestra f inversa de x va a ser la matriz inversa por el vector x que nosotros querramos calcular. Entonces, este vector x puede ser cualquier polinomio, ¿sí? O sea, x puede ser cualquier polinomio p de P2, me explico. Entonces nada, acá con esto, acá básicamente es de coeficientes, pero por ejemplo, si x va a ser ABC, ¿sí? En este caso son los coeficientes con los que tenemos que multiplicar a la base de P2, que respectivamente va a ser 1, t y t cuadrado. Entonces nada, con eso ya podemos obtener toda la transformación. Con esto ya alcanzaría. Y después el último punto del ejercicio, lo que pide es lo siguiente. Tenemos, para beta igual a 0, tenemos que encontrar bases, ¿sí? Bueno, nos piden hallar las bases del núcleo de f, ¿sí? Y de la imagen de f. Entonces esto es lo mismo, ¿sí? Nosotros, para reemplazar con beta igual a 0, ¿sí? Vamos a volver a la matriz que teníamos al principio, ¿sí? Es decir, esta era nuestra matriz original, ¿sí? Que nosotros teníamos para el tema de las imágenes. Y qué nos pasaría, por ejemplo, en términos de, o sea, en términos escalonados con lo que tenemos. No vamos a poner estos mismos vectores, pero en este caso la idea sería justamente ponerlo, digamos, en términos con beta igual a 0. Entonces vamos a tener nuestro sistema de generadores que nos va a quedar 1, 0, 1. Después tenemos 0, 1, menos 1 más alfa. Después tenemos 0, menos beta 0. Si reemplazamos por beta igual a 0, esto nos va a quedar como 1, 0, 1. Después tenemos 0, 1, menos 1 más alfa. Después tenemos 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la imagen de f solamente va a estar generada por estos dos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno respectivamente, nosotros acá tenemos las coordenadas de, respectivamente tenemos de t cuadrado, de t y de 1. ¿Okay? Entonces, en este caso, la imagen de f nos va a quedar como generada por el primer vector, que va a ser el 1, 0, 1. ¿Sí? Ya les digo, son los coeficientes, en este caso sería por t cuadrado más 1. Otra forma de verlo, y si no también por 0, 1, menos 1 más alfa, acá lo que es lo mismo, esto sería por t más menos 1 más alfa en parte individual, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto corroboramos también que la dimensión de la imagen de f, en este caso nos está quedando 2 para beta igual a 0. Entonces para lo mismo tenemos que encontrar para el núcleo, ¿sí? Es decir, nosotros para el núcleo lo que deberíamos hacer sería del conjunto imagen, ver cuáles son, reemplazando lo mismo que teníamos al principio con beta igual a 0 y despejar cuánto nos quedaba. Entonces, lo que habíamos dicho al principio era que del núcleo de f, esta es la cuenta que hemos hecho al principio del ejercicio, esto nos había quedado en este sistema de ecuaciones, ¿no? Como a menos alfa por b igual a 0, después teníamos b menos beta por c es igual a 0, y después teníamos a menos b es igual a 0. Con beta igual a 0, que es este sistema, ¿no? Vamos a anular esta parte, y si lo extendemos como sistema de ecuaciones, para tener a, b, c y la constante, vamos a tener, por ejemplo, 1, ¿sí? Menos alfa y 0, y acá tenemos 0. Después tenemos 0, 1, 0, 0, y acá tenemos 1, menos 1, 0 y 0. Entonces, de acá, triangulando, ¿sí? Yo no voy a hacer todas las cuentas, les digo, porque tenemos que centrarnos en lo que es lo más importante, pero si triangulan, van a llegar a esto. 1 menos alfa 0, 0, después tenemos 0, 1, 0, 0, y acá van a tener que se anula efectivamente toda la última fila sin problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? ¿Sí? En este caso, para cada uno de los valores, el núcleo va a estar generado, digamos, por
O sea, si lo queremos calcular, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a tener A menos alfa por B es igual a 0. Después vamos a tener B, en este caso nos va a quedar igual a 0. Entonces, de acá lo que vamos a tener es que, en ese caso, nosotros para despejarlo, si lo que despejaríamos acá es que A también nos va a quedar 0. Entonces, el núcleo de F, si nosotros lo pensamos en términos de ABC, nos va a quedar generado por A que vale 0, B que vale 0 y un determinado valor C. Eso nos hace pensar que el núcleo de F está generado por un vector, que en este caso es el 0, 0, 1, ¿de acuerdo? En términos de, recuerden que estos son las bases de, o sea, están asociados con la base de P2, entonces esto va a ser relativo a t cuadrado, relativo a t y relativo a 1. Entonces el núcleo va a estar generado por 0 por t cuadrado más 0 por t más 1. Entonces en este caso está dado por 1. Entonces lo que vemos acá es que la dimensión del núcleo de F nos va a quedar 1. ¿Sí? Y con eso chequeamos para cualquier valor de alfa que cumpla esta condición.